edición más de A Cuenta Notas. Gracias siempre por estar pendientes de este espacio que es pregrabado, evidentemente, y que sale todos los domingos a las 8 de la noche, con temas que nos interesa a todos, pero también temas que nos preocupa y que preocupa a la comunidad. Y uno de ellos es precisamente aquel que vamos a tratar en esta edición. Y se trata de la escasez de medicamentos en la red de salud pública a nivel nacional, algo que de cierta manera nos ha afectado a todos. La vacunación va por buen camino, nos alegramos evidentemente de que sea así, necesitamos tener una población vacunada, una población sana para poder también reactivarnos económicamente, reactivarnos en el ámbito laboral, pero no es lo único, necesitamos también tener personas sanas. Y el problema es que la red de atención pública de salud no está proveyendo de los insumos y de los medicamentos que necesitamos precisamente para mantenernos sanos. Y esto es lo que vamos a hablar en esta edición de A Cuenta Notas. Y nos acompaña para ello Rosita Crespo. Ella es licenciada en laboratorio clínico, es auxiliar de laboratorio y en este momento trabaja en un centro de salud de Quevedo. También nos acompaña Fausto Benalcázar, él es técnico de mantenimiento y trabaja en un hospital de Ibarra y también abogado de profesión. Cuéntenme cuáles son las experiencias que ustedes han tenido, Rosita, Fausto, a partir de la pandemia y a raíz del COVID-19, la situación evidentemente se ha agravado en los centros de salud pública. ¿Cómo estamos ahora? Realmente como servidores públicos, desde que inició la pandemia hemos pasado por muchas cosas muy difíciles, entre ellas pérdida de muchos familiares, pérdida de compañeros, que tal vez por descuido de su parte o descuido tal vez de la institución se han contagiado en falta de insumos. Por ejemplo, recuerdo yo que yo hice una protesta en mi distrito el año pasado, en el 2020, por motivo de que nos obligaban a usar una mascarilla durante 8 o 10 días, una bata 8 días. Entonces eso era inaudito, o sea, nosotros mismos nos estábamos tratando de contaminar, estábamos en todo el auge de la pandemia, donde era ya de lo que es comunitario, y nosotros seguíamos utilizando prendas el mismo día, en horarios de 8 horas. Entonces, eso motivó a muchos compañeros a hablar porque no teníamos prendas de protección. El alcalde, en buena hora de nuestro cantón, cogió, nos regaló prendas, insumos, mascarillas. Él facilitó de ahí la zona en vista de que nosotros nos quejamos, trataron de viabilizar el recurso para podernos dar, ¿no? Pero esto no viene de ahorita, esto ya viene desde antes, desde que empezó la pandemia. Yo creo que no solamente en el lugar, en el rinconcito donde yo estoy, en Quevedo, que es un cantón pequeño, ¿no? Pero que está en medio quizás de muchas vías y de muchas provincias aledañas, y que se concentra gran población de gente, sino también en todos los lugares de lo que es las unidades y hospitales de salud. Eso lo puede confirmar el compañero Fausto. También en el hospital y a nivel país, cuánto se reclamó, porque en Guayaquil también inclusive podían esterilizar. Inclusive nos pidieron una vez que nosotros esterilizáramos las prendas cuando son desechables. De acuerdo a las normativas internacionales y europeas, que hay un insumo que es una bata o un gorro o una mascarilla, son desechables. Significa que tiene una hora limitada de vida, que no se puede estar utilizando. Entonces, eso es lo que nos llama a nosotros a que, por favor, nos brinden la atención necesaria, o sea, nos brinden los equipos, los insumos para nosotros poder una atención de calidad, porque así uno trata de guardarse, de exponerse con el paciente para no tener un contagio, ¿no? Porque usted se siente que está inseguro de lo que usted lleva consigo. No sé, Y Fausto, además, tú puedas aumentar lo que yo estoy diciendo en base a lo que tus experiencias. Es verdad lo que dice Rosita. Nosotros acá en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, fuimos la primera organización que organizamos una plantonera en plena pandemia. El año anterior, en el mes de abril, hicimos una plantonera y tuvo un eco a nivel nacional. Tanto así que el exministro de Salud de ese tiempo, Juan Carlos Ceballos, nos llamó y nos recibió el día domingo en el ECO 911 para que ahí le expresemos nuestro malestar. Y ahí se expresó todas las falencias del hospital, porque las falencias de las unidades de salud pública, como bien nos dice Rosita, aparte de las planes de protección, medicación, también es la falta de personal, la falta de presupuesto, la falta de profesionales. Entonces,
En nuestro criterio como trabajadores que conocemos la realidad de ahí, la salud está en terapia intensiva por el descuido del gobierno de Lenín Moreno, por el gobierno actual igual. Entonces es una falencia tremenda en todo ámbito, en lo que es infraestructura, equipamiento, el parque automotor es otra realidad. Entonces, en esa acción que tuvimos con el ministro de Salud, se firmó un acta de compromisos para mejorar supuestamente el hospital. Lastimosamente cayó eso en un vacío porque no cumplieron, pese a que en esa reunión estuvo el gobernador de Imbabura, estuvo la alcaldesa de Imbabura, hubo compromisos con el prefecto igual, pero lastimosamente se cumplió casi un 10%, diría yo. Un 90% fueron solo promesas incumplidas y eso nos preocupa porque nosotros lo que pedimos es como trabajadores que tiene que cumplirse lo que dice la Constitución, una atención de calidad, calidez y eficiencia, que está garantizada como un derecho en nuestra Constitución de la República. Sobre todo en estos momentos, Fausto, Rosita y quienes nos están escuchando, amigos y amigas, necesitamos garantizar la salud de los ecuatorianos, porque todo lo que hemos avanzado en términos, por ejemplo, de vacunación, que debemos reconocer que es un paso importantísimo para salir adelante, luego no vaya a ser que termine siendo un retroceso porque nuestra población se va a enfermar en otros temas que hemos descuidado. A mí me impacta muchísimo lo que nos comentan ustedes dos porque viven a diario esta situación, es decir, son servidores de la salud que se ven afectados por la falta de insumos, por la falta de medicamentos y a su vez esto es un círculo vicioso porque nos afecta a todos. Me pongo a pensar en el caso de Rosita. Rosita, tú trabajas incluso como auxiliar de laboratorio. En muchos casos estarás expuesta también, supongo yo, al tema de las pruebas de COVID y demás. ¿Cómo puedes tú trabajar en estas condiciones si no tienes los implementos necesarios? Yo quiero comentarles a nuestros amigos que yo me animé a hacer este tema porque la semana pasada conversamos también con ustedes dos a propósito de esta misma temática dentro de la asamblea. Rosita, Fausto y muchos otros compañeros de diversas partes del país nos comentaban, por ejemplo, el hecho de que no hay medicinas, de que una mascarilla tienen que ponerse 3 días y que se ven obligados a aquello. El hecho de lo que Fausto nos comentaba, de que no ha pasado absolutamente nada y de que este es un problema que se arrastra ya años atrás. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Es verdad lo que se dice aquí en las redes sociales? ¿Falta incluso insumos tan básicos como un paracetamol? Bueno, nosotros en lo que es paracetamol sí tenemos. Inclusive ha habido veces que nos han mandado ya con fechas próximas a caducar, 2 meses, 3 meses. Entonces tienes que darlo como rápido para que salga, o sea, a lo que más pueda, ¿no? Porque yo no sé cómo hacen las compras, pues eso ya es administración de los distritos y de los hospitales. Pero sí están en carencia muchas medicinas ahorita. Por ejemplo, para pacientes hipertensos y diabéticos no hay, ni tampoco han hecho compras, según lo que tengo entendido hasta lo que yo hablé la semana pasada con la directora del distrito, que ella se queja porque dice que le dan muy pocos recursos en realidad para las 25 unidades de salud que corresponde el distrito de nosotros. Y que ese es el motivo por el cual no se puede proveer en las cantidades necesarias. Eso es lo que me dan a mí de razón. Pues no sé si será cierto o será mentira, pero la producción, hay centros de salud que pasan los 20,000 habitantes, hay centros de salud que estamos hablando que hay 4 cantones dentro del distrito de nosotros, Quevedo, Mocache, Buena Fe, Valencia, todos esos los acoge el distrito de nosotros. Entonces imagínense, ellos dan prioridad. La directora me dijo, dan prioridad a los centros de salud más grandes que tienen 24 horas, pero también en los centros de salud, que hay 9,000, que hay 5,000 habitantes, también hay personas de bajas condiciones y de bajos recursos, que ellos necesitan de una u otra manera la atención de calidad y calidez que supuestamente la Constitución le da a cada ciudadano, pues, ¿no? Y que es un derecho de reclamarla, pero sin embargo no se lo hace, porque imagínense, recién llegó una paciente al centro de salud y solicitaba insulina, porque ella solamente es insulina la que se pone. Nosotros solo tenemos 2 cajitas de insulina rápida, nada más. Y el resto de insulina no hay para darle a los pacientes. Entonces hay que estarle diciendo, dése una vuelta en 15 días, dése una vuelta un mes, o sea, pero no sabemos ni siquiera exactamente. Y a veces hay, como nosotros estamos cerca de un barrio de tolerancia,
Hay pacientes que son los hijos, qué sé yo, personas, son delincuentes, ¿no? Y ellos vienen ya a arremeterse contra uno, a decirnos que nosotros no le queremos dar, que la medicina está ahí y que ellos escuchan en las entrevistas, en lo que dicen los directores de hospitales, en los directores de distrito, que sí hay, que vayan a los centros de salud, que hay todo. Entonces, ellos de ley exigen lo que nosotros no tenemos como mal y nosotros le decimos que nosotros no podemos porque somos simplemente empleados, que dirijan sus quejas y las razones al distrito para que entonces ellos les puedan explicar. Pero realmente es muy difícil la situación que se está viviendo. No hay, ya le digo, medicina para hipertensos, para diabéticos, no hay ni siquiera un suero, no hay un cloruro de sodio, ni hay un lactato de Ringer. Imagínense en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, que acoge a tantas embarazadas, a veces llega la necesidad de poner a 2 embarazadas en una cama en estas condiciones. Se llevaron el presupuesto para hacer el hospital general al hospital de Quevedo y nosotros tenemos tanta demanda que tanto así es la necesidad que en una sala que hay 8 camas tienen que poner el doble, la cantidad. Yo tengo Es fotos donde verdad usted lo que me puede estás diciendo, observar Rosita, no, estas cosas. de verdad, Rosita, no puedo creer que hemos Así llegado a es. este extremo. Y además, otra cosa que me alarma muchísimo de lo que tú dices, llegar incluso a un nivel de poner en riesgo la propia vida de las personas que están trabajando en centros de salud porque de una u otra forma se ven amenazados. Pero imagínese si no coge usted la embarazada, o sea, no la recibe, no la atiende en el hospital, no la ingresa para el parto. La señora tiene algún contratiempo, hay una muerte materna, ¿contra quién se van? Con todos y cada uno de los que estuvieron. Ellos no van a ver los recursos que no tenía, que no la podían ingresar, no. Ahí es porque no le dieron la atención inmediata que ella necesitaba o requería. Entonces, eso de ahí, chailones que están oxidados, que están sin nada. En el hospital de Quevedo, imagínense que van a recoger los desechos, digo yo desechos, porque son cosas que ya el hospital, el general del IES, ya las pone para desecharlas. Ellos van y cogen lo que es lencería hospitalaria para el hospital de Quevedo, del Sagrado Corazón de Jesús. Y le ponen un parche a las sábanas para que no se vea que dice IES. ¿Por qué? Porque no hay recursos para comprar. O sea, son cosas que nosotros los trabajadores de la salud muchas veces no las exponemos o sí las exponemos a los directores de hospitales. Los ponemos en la zona, pero lo que nos dicen no hay recursos, no les generan recursos, no hay, y mucho más a lo que hubo cambio de gobierno, que no se ha dado, dice, el recurso necesario. No sé si, compañero Fausto, usted qué pueda decir, porque la verdad es que también en su hospital yo he de ver cosas que se haga de esa manera. En el hospital igual, nosotros denunciamos la falta de medicación y otros temas más. Entonces, ese enfoque que da Rosita es un enfoque nacional, es una realidad de todas las unidades de salud. Lo que pasa en Quevedo, lo que pasa en Los Ríos, pasa en Imbabura, pasa en Galápagos, pasa en Guayas, pasa en toda la realidad. El problema es que las autoridades camuflan esa realidad. Y ese sí es un llamado de atención a los gerentes, a los administradores, que cuando van las autoridades sacan presupuestos y le pintan lindo y enfocan una realidad negativa y mienten. Y eso sí hemos rechazado igual como trabajadores, que las autoridades no es para tapar lo irreal, sino para demostrar la verdad. Pero lastimosamente no lo enfocan así. Las autoridades, no sé qué contexto tienen, qué mentalidad tienen, pero camuflan la realidad. Los trabajadores lo que hacen es, en base a lo que hay, trabajan. Y muchas veces, como dijo Rosita, son atacados por los pacientes porque creen que hay todo y creen que el personal no les quiere dar. Esa es Y además realidad. una cosa, Fausto y Rosita, que a mí me preocupa adicionalmente, no más allá de todo lo que ustedes han dicho, y es el hecho de que, claro, las personas que van a atenderse son personas que se ven obligadas a, de alguna manera, recibir la atención si es que sacan de su bolsillo la plata que necesitan para pagar las medicinas que no hay. Y eso, evidentemente, también afecta a la economía del hogar, más todavía en medio de esta pandemia, más todavía en medio de esta recesión económica, y el hecho de que no hay trabajo, y obligarle a la gente a comprar las pastillas que por ley deberían darles,
porque es lo único que les queda para poder curarse, para poder tratarse, y eso también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que no tiene para eso. Bueno, eso sí es una gran realidad. Hay muchas personas que inclusive, como decía un compañero, a veces hay que recogerle hasta para el pasaje, para mandarlos a dejar a la casa, porque a veces no tiene. A ver, imagínense ahorita que hay fiebre, que hay tantas cosas, que incluso sé que rebrotó a la malaria y todo. No hay suero oral, y eso es algo básico también que necesitan para los pacientes. El suero oral tampoco hay. En el hospital también sé que no hay sueros, mandan a comprar hilo para las cirugías porque no hay. Hasta Entonces, guantes me decían que no había, que los guantes quirúrgicos también deben guantes no ser pedidos. tenemos tampoco hay guantes. Entonces, a veces uno tiene que decirle al paciente con miedo, porque cuando van a veces hay personas que se ponen enojados y quieren, las voy a denunciar porque ustedes no tienen por qué mandar a comprar, ustedes tienen que darnos todo, y bueno. Entonces usted sabe que uno como servidor público a veces sale perdiendo por ese sentido, porque tiene que tener mucho tino para poder hacerlo. Esperamos que ahora en estos últimos meses que queda, porque decía la directora distrital de mi unidad, de mi distrito, que no les habían proporcionado el presupuesto normal, pero aunque eso no justifica todo el descuido de cada una de las unidades de salud que a veces están en lugares lejanos. A veces se preocupan solo por las unidades grandes y más no por las pequeñas. Y en todos los lugares habemos personas. Imagínense, el empleador está obligado a dar unas condiciones óptimas para el trabajador, a proporcionarle las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. Y eso no se da en realidad, porque imagínense, hay a veces los esterilizadores que son para meter todas las cosas de cirugía, todo, están a veces dañados, hay que ir a esterilizar donde se esteriliza también odontología, cada uno no tiene un esterilizador. Así a veces hay en lugares, todas las farmacias están sin aires acondicionados, a lo menos yo hablo por donde yo he visto y estoy, como dice usted, viendo día a día lo que está acá. El estar como secretaria general, de dirigente de los trabajadores, me ha permitido observar muchas falencias y todo lo que nosotros padecemos. Y lo hemos manifestado, como dice el compañero Fausto, lo hemos manifestado en reuniones constantes con la coordinación zonal, con las autoridades nuevas que han llegado. La otra vez, cuando estuvo el doctor Medina, antes de que lo sucediera el actual coordinador de la zona 5, yo llevé las fotos donde en el subcentro, en el centro de salud tipo C de Buena Fe, donde estaban las embarazadas había que poner baldes porque caía agua, todo ahí. Y no había espacio, hoy estaban sin tumbado, todo, o sea, una cosa terrible. Farmacia también tenía un lado que le caía agua. Llevamos eso y de ahí, como estábamos empujando por medio de la dirigencia, el doctor dijo que nos iba a apoyar, nos iba a ayudar. De ahí sé también que en vista que nosotros tuvimos una reunión con la directora distrital, también ella salió con el alcalde, y el alcalde está ahorita ayudando a arreglar esa unidad de salud. Imagínense. Entonces, deben por lo menos proporcionar tanto a la comunidad, a los ciudadanos, unas instalaciones que sean óptimas para poderle dar una atención de calidad y calidez, sino cómo. Usted viera cómo nosotros estamos, si se pone usted la bata, que es como un plástico, se pone todos los implementos de prendas de protección, y en un lugar donde no hay aire, está cerrada, poca iluminación, está con humedad, usted comienza a sudar y sabe que esa prenda tiene que tenerla todo el día, no es que se la va a cambiar porque no hay. Entonces, usted, ¿qué le pasa al servidor? Eso influye en su estado de ánimo, cansancio, estrés, fatiga. Entonces, usted ya no va a atender de la misma manera al paciente porque es un servidor que no está en buenas condiciones, está afectando ese tipo de cosas a él. Parece mentira, pero el ámbito, el ambiente y también la cuestión de las prendas que deben ser dadas, o sea, con facilidad al trabajador y en la cantidad que necesite para cuidar su salud. Porque también tenemos familia, también tenemos personas por quien velar, ¿no?
Compañero Fausto, no sé si a usted le estén dando las prendas en total cantidad o usted esté bien allá, le dan todas sus prendas de protección. Que dice Rosita es una gran verdad, nosotros podemos corroborar, comprobar eso, y es lamentable. Por ejemplo, en San Vicente, donde yo trabajo, el sistema de ventilación, el aire acondicionado ya no funciona unos 3 años. Se ha venido pidiendo presupuesto, no dan. De lo que es de mantenimiento donde yo trabajo, tenemos un solo caldero, no funciona la bomba de vacío, el sistema de agua ya ha cumplido su vida útil. Entonces es una decadencia bastante preocupante para nosotros también como técnicos de mantenimiento, conocer esa realidad y el no poder hacer nada, porque lo único que se hace es soluciones parches que no son definitivas, y lo que se necesita ya es una repotenciación, un equipamiento diferente. Lastimosamente, las autoridades, en este caso el gobierno, incumplen la Constitución. Todos sabemos que es norma suprema y debería cumplir. Incumplen el gobierno anterior, al menos tremendos recortes presupuestarios, violentando la Constitución y violentando lo que decía Rosita, el artículo 326, número 5 de la Constitución, que se debe garantizar un ambiente sano, adecuado, propicio para el personal, pero no lo hay. Lastimosamente, el gobierno y los gobiernos de turno hacen de la Constitución una letra muerta que no cumplen, y eso causa insatisfacción en el personal y también en los usuarios. Y lógicamente con consecuencias graves, porque muchos compañeros ya están estresados, ya no quieren saber nada. La falta de personal es otro elemento fundamental. Tienen que ir en horas libres a cubrir turnos, si bien es cierto, les reconocen los pagos, pero eso a futuro está teniendo un daño psicológico y físico en los compañeros. Y todo eso nos preocupa por la desatención del gobierno. Gracias, Fausto, Rosita, por habernos puesto en blanco y negro la situación que está viviendo el sistema de salud pública a nivel nacional. Yo creo que es importante escuchar la voz de los trabajadores de la salud, precisamente para darnos cuenta, como decía Fausto, de que en este momento estamos en ese ámbito en terapia intensiva. Y si es que algo debemos hacer es precisamente salir lo más pronto posible de aquello. ¿Por qué razón? No solo por todo lo que ustedes decían, no solamente porque nos vemos afectados los usuarios, no solamente porque se ven afectados ustedes, que son quienes nos brindan la atención de salud. Y sin ustedes, evidentemente, vamos a tener una población enferma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidarles a ustedes para que ustedes puedan cuidar de nosotros. Así que primero mi solidaridad, mi reconocimiento y mi agradecimiento por estos particularmente 16 meses de batalla que ustedes han librado en contra del COVID, exponiendo su vida por salvar la nuestra. Así que Dios les pague primero por eso. Y una reflexión final, más allá de aquello que decía Fausto, que decía Rosita, estamos en terapia intensiva en el tema de la salud pública. ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos librado, podríamos decirlo, no todavía con 100% de certeza, pero estamos librando una batalla en contra del COVID. ¿Qué pasa con el resto de enfermedades? El problema va a ser que vamos a tener una población enferma, probablemente no de COVID, pero sí de otras afecciones, y esto lo que significa son más recursos para el Estado. Una población sana, una población en capacidad de trabajar, es una población activa que va a representar, en este caso, al Estado ecuatoriano menos recursos. Deberíamos pensar entonces en invertir en la salud precisamente como una forma de solventar no solamente las necesidades de nuestros compatriotas, sino sobre todo como una inversión. Vamos a tener una población sana, una población más activa, una población que pueda ya nuevamente reinsertarse en el tema productivo y económico de nuestro país. Así que nos quedamos en puntos suspensivos, veamos qué es lo que ocurre en el transcurso de estos días, de este mes, y conversemos nuevamente para ver si es que la situación ha mejorado, porque creo que es necesario seguirle el pulso a este tema que realmente nos afecta a todos. Les agradezco muchísimo por estar aquí y gracias también por darnos este panorama, digamos, tan real de lo que está ocurriendo en la salud pública de nuestro país. Y a estar muy pendientes de lo que ocurre, les invito en una próxima a seguir conversando y ojalá sea para tener mejores noticias. Un abrazo fuerte para ti, Rosita. Muchas gracias. Y gracias a ustedes siempre por estar con nosotros.